El presidente Joe Biden ordena la liberación de millones de barriles de petróleo. Es una medida de emergencia para contrarrestar el alto precio de la gasolina. Más de 1,000 inmigrantes ucranianos llegan a la frontera con México. Su propósito, cruzar a Estados Unidos. Se teme que agraven la crisis migratoria. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Vamos a iniciar con lo siguiente. Estados Unidos quiere controlar los altos costos de la gasolina y llevar alivio a millones de consumidores. La Casa Blanca anuncia una liberación histórica de millones de barriles de crudo. Alfredo Miranda, desde Washington, nos explica. Con el propósito de revertir la escalada de precios de los combustibles producto de las sanciones a Rusia, el presidente Biden anunció una histórica medida: recurrir a las reservas estratégicas de petróleo en una cantidad nunca antes vista. Estoy presentando un plan de dos partes, no solo para aliviar el dolor que las familias están sintiendo ahora, sino para terminar esta era de dependencia e incertidumbre y sentar las bases de una nueva y duradera independencia energética. El plan de Biden incluye aumentar la producción de petróleo en 1 millón de barriles diarios durante los próximos 6 meses para totalizar 180 millones de barriles. Luego lo reduciría a 700,000 barriles diarios durante el próximo año. El consumo diario de Estados Unidos y el mundo es de 20 y 100 millones de barriles diarios, respectivamente. Esto es 1% de aumento en la oferta. Parecería que no es mucho, pero los precios del petróleo hoy bajaron 7%. La decisión de Biden se produce cuando la OPEP resiste la presión de Estados Unidos de aumentar la producción para bajar los precios. Riad ha priorizado su relación con Moscú, que codirige la alianza OPEP, y el cártel insiste en que no hay escasez de petróleo en el mercado. Estados Unidos puede aumentar la producción y eso le puede quitar incluso mercado a Saudi Arabia. O sea, en el corto plazo, Saudi Arabia mantiene su poder, pero podría verse afectado en el futuro. Para efectivizar la segunda parte de su plan, Biden pidió al Congreso la aprobación de la legislación de energía limpia que aceleraría la transición energética. Necesitamos adoptar todas las herramientas y tecnologías que nos ayuden a liberarnos de la dependencia de combustibles fósiles y movernos a energías limpias. Esta es la tercera vez durante su administración que Biden recurre a las reservas estratégicas para contrarrestar los altos precios del combustible. Factores como la inflación y el conflicto Rusia-Ucrania han determinado la actual coyuntura, que para Biden se ha convertido en asunto de alta prioridad, cuyo peso el Partido Demócrata se niega a llevar sobre sus espaldas de cara a las elecciones de noviembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Los ataques aéreos rusos sobre Ucrania se han duplicado en las últimas 24 horas. A pesar de la promesa de reducir sus operaciones militares, aviones rusos realizaron 300 ataques sobre territorio ucraniano. Esto de acuerdo a un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La ofensiva militar estuvo centrada en las regiones de Kiev, en Cherniv, también en Kharkiv y la región de Donbass. Y escalofriantes son las imágenes de cómo quedó Irpin, la ciudad más cercana a Kiev, que fue liberada por las fuerzas ucranianas. Hay cadáveres tendidos en la calle y las casas y edificios de la ciudad son prácticamente ruinas. Es el resultado de la devastación causada por intensos bombardeos y masacres perpetradas por las tropas rusas. El alcalde Oleksandr Markushin afirmó que fallecieron unos 300 civiles y 50 militares en estos combates. El presidente Joe Biden dice que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, se ha autoaislado. Biden afirma que Putin ha despedido o arrestado a asesores que supuestamente lo engañaron por la pérdida de batallas en Ucrania. El mandatario señala que Rusia está agregando fuerzas en la región separatista de Donbass y que no hay evidencia alguna de que el ejército ruso se esté retirando de Kiev. Y se dispara la oleada de ucranianos en la frontera con la República Mexicana. Ya son miles los que buscan asilo en Estados Unidos. Se teme que esto avecine una crisis migratoria más. Vamos a Tijuana, Baja California. Nuestro corresponsal Vicente Calderón tiene testimonios de los refugiados. Un nuevo campamento se formó en las inmediaciones de la garita de San Isidro, en Tijuana. Entre enero y febrero entraron 10,000 ucranianos
y hasta el momento más o menos estimamos que ya hayan entrado a Estados Unidos unos 2,000. Son ucranianos que llegan a razón de 100 diarios a esta frontera para pedir refugio en Estados Unidos. Esta madre ucraniana que arribó con su esposo y sus 3 hijas pequeñas pide a los agentes norteamericanos que agilicen la recepción. Semanas atrás los admitían en cuestión de minutos, horas cuando mucho, pero ahora son tantos que hay que apuntarse en una lista. No hay espacio ahorita ahí para poder juntar a 500 personas. Si los ponemos en el punto exacto de entrada, va a obstruir el paso. Algunos se resguardaron en esta parada de autobuses de la ciudad. Otros se acomodaron en los jardines aledaños, con suerte en casas de campaña, otras apenas con una cobija. Además de dormir a la intemperie, me dicen que también hay ratas aquí donde se quedaron. Comenta esta residente del estado de Washington que vino como voluntaria para auxiliar a sus paisanos. Este hombre aseguró que no hay suficientes baños, pero después de los bombardeos que hubo en su tierra, está feliz de estar a punto de entrar a Estados Unidos. La policía de Tijuana intenta mantener el orden mientras agilizan su paso. Los ucranianos se dijeron agradecidos. Autoridades locales pretenden distribuir a estos refugiados por otras garitas, como la de Otay, la de Tecate o incluso la del Chaparral, pero dependen de que el gobierno norteamericano tenga suficiente personal para recibirlos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Esta situación en la frontera podría agravarse porque ya salió de Chiapas una nueva caravana migrante. Esto coincide con el anuncio del final del llamado Título 42. Víctor Blázquez desde la Ciudad de México con todos los detalles. En México, la salida de una nueva caravana migrante desde Chiapas coincide con el anuncio reciente de que la administración Biden eliminará las restricciones de salud o Título 42 para el 23 de mayo, facilitando aparentemente las solicitudes de asilo. Y son casi 1,000 migrantes, en su mayoría de Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití, los que iniciaron una nueva travesía. Caminarán desde Chiapas rumbo a los Estados Unidos. Ahora el sueño de Dominic de volver a reunirse con sus hermanas parece más cercano. El motivo de venir a México es seguir la ruta porque tengo una hermana allá en Miami, tengo otra en Holanda, a ver cómo puedo llegar allá. Por otro lado, y a pesar de los obstáculos en el camino, como ser asaltados, secuestrados o asesinados por grupos criminales, los migrantes están dispuestos a caminar por días, meses y cueste lo que cueste para poder cumplir el sueño americano. Aquí no vamos a dejar que nadie intimide a nadie. No importa qué país seamos, pero somos hermanos. No vamos con violencia, no vamos con ir a agredir a nadie. Si migración se los viene encima, pues vamos a ir encima nosotros. Después de la implementación del Título 42 en 2020, cerca de 2 millones de personas fueron regresadas a México, causando una crisis humanitaria al norte, en la ciudad de Tijuana, y al sur, en Chiapas. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Miles de inmigrantes se habrán de beneficiar de un importante fallo judicial. Un juez federal pidió que se tome en cuenta todos los desafíos económicos que enfrenta un inmigrante antes que la Oficina de Control de Aduanas le imponga una multa que al final no podrán pagar. Autoridades de inmigración imponían multas impagables a indocumentados y mantenían por años en la cárcel a quienes no pudiesen pagar una fianza. A unas horas de que miles en California estuvieran a punto de ser expulsados de sus viviendas, se extiende una vez más la protección de desalojo para algunos inquilinos afectados por la pandemia. Dayanis López nos explica quiénes estarán protegidos. Decenas de miles de californianos que enfrentan un desalojo a causa de no pagar el alquiler tras la crisis sanitaria podrán permanecer en sus hogares durante al menos otros 3 meses. Esto después de que legisladores estatales aprobaron extender de último minuto esta protección. Bajo la medida de asistencia de renta, California cubre todo el adeudo de alquiler de personas que se atrasaron en sus rentas. Más de 500,000 personas han aplicado, son muchas gentes, están procesando las aplicaciones un poquito más despacio de lo que queríamos. Precisamente termino de hablar con una familia. Ellos aplicaron a la ayuda de renta y les pusieron demanda de desalojo.
De acuerdo a Lupita, defensora de los derechos de inquilinos, esta familia con 4 niños quizás mañana quedará en la calle. Sin embargo, la extensión de la ley ayudaría a que no sean desalojados de su hogar, ya que presentaron la solicitud antes del 31 de marzo de este 2022. Las protecciones seguirían para los inquilinos que hayan aplicado por los dineros y no les hayan llegado. Entonces, ahora esperamos que el gobernador firme esa ley y mañana esa misma familia estará protegida. Por otro lado, si bien permanece vigente la protección de desalojos, el programa de asistencia de alquiler de emergencia de California, que lleva más de un año abierto, dejará de aceptar nuevas solicitudes a medianoche de hoy. Tanto activistas como asambleístas estatales recomiendan a la comunidad acercarse a clínicas de inquilinos, llamar a los representantes de su localidad o entrar a la página housing.ca.gov en caso de que enfrenten un desalojo debido al coronavirus. Dayanis López, cierre de edición. Una pequeña pausa comercial y regresamos con más detalles y más información. El mal clima sigue azotando, fuertes tormentas y potentes ráfagas de viento causan severos daños, varios estados ya en alerta. Tenemos detalles e imágenes del increíble rescate de una inmigrante indocumentada a punto de morir calcinada. Regresamos. Continúan las severas tormentas y tornados en varios estados del país. Azurados dejan heridos, destrucción, muerte. La amenaza se traslada ahora a la costa este. María Teresa Sarabia tiene el reportaje y las imágenes. Las imágenes parecen como si estuviera ocurriendo el fin del mundo. Casas móviles fueron volcadas por las intensas ráfagas de viento y numerosos árboles fueron arrancados de raíz y cayeron sobre los techos de las casas. La devastación causada por los tornados y severas tormentas eléctricas azotaron a los estados de Alabama, Luisiana y Mississippi. Los daños materiales son de proporciones apocalípticas. Al menos 3 tornados azotaron el centro de Alabama durante la noche del miércoles, dañando edificios. Los servicios de emergencia rescataron a una persona que estuvo atrapada temporalmente en el interior de una casa móvil que desplomó. Los fuertes vientos y la lluvia incesante dañaron casas y edificios y cortaron el suministro eléctrico a 200,000 personas en Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio y Michigan. Tanto los tornados como las poderosas ráfagas de vientos destructivos asolaron la región y provocaron al menos 2 muertes en la franja noroeste de Florida. Las 2 víctimas vivían en el condado de Washington en una casa móvil que fue destruida por la naturaleza. Otras 2 personas resultaron heridas cerca de Chipley, Florida, cuando un tornado azotó el área esta madrugada. Aunque algo atenuada en comparación con el desastre del miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una amenaza de severas tormentas para gran parte de la costa este de Estados Unidos, desde Florida hasta el estado de Nueva York. En toda esta área existe el riesgo de fuertes vientos dañinos, así como algunos tornados durante esta noche. Las autoridades también emitieron avisos de tornado para partes del sureste de Virginia y las Carolinas, así como para el norte de Florida y el sureste de Georgia. María Teresa Sarabia, cierre de edición. El descubrimiento de la policía de Washington fue impactante. En casa del activista antiabortos Lauren Hendy encontraron 5 fetos humanos. Las autoridades llegaron a su hogar después de recibir un reporte sobre la presencia de materiales peligrosos dentro de la propiedad y se toparon con ese terrible descubrimiento. El hallazgo se produjo el mismo día en que la mujer fue acusada junto con 8 personas de cargos federales después de haber bloqueado la entrada a una clínica de abortos en Washington, D.C., esto en octubre del 2020. Y absolutamente dramáticas son estas imágenes que vamos a mostrarle del rescate de una mujer inmigrante. Agentes de la patrulla fronteriza y policías perseguían a un traficante de personas muy cerca de Laredo, en el estado de Texas. El contrabandista de personas estrelló el automóvil, que inmediatamente se incendió. Se encontró con un camino cerrado y no pudo escapar. La mujer iba escondida dentro de una bolsa de lona en la parte trasera de la camioneta. Afortunadamente fue rescatada antes de morir calcinada. El coyote sí fue arrestado. Una breve pausa y regresamos con más a cierre de edición. Hay miles de dólares que el tío Sam puede reembolsarle. Si no lo reclama pronto, podría perderlos para siempre. Un inusual decomiso a contrabandistas. La carga que traficaban es de película.
Posiblemente muchos miles de dólares de las arcas del gobierno le pertenecen a usted, pero ¿qué debe de hacer para que no se queden con su dinero? Anthony Belchi desde Miami con la respuesta. El IRS ha confirmado que tiene casi 1.500 millones de dólares en reembolsos de 2018 que aún no han sido reclamados en Estados Unidos. Y es que muchos contribuyentes aún no han presentado sus declaraciones de ese año fiscal. Si este es su caso, tiene que hacer los impuestos cuanto antes. Si ustedes no han hecho impuestos porque estaban esperando, para más información, hagan sus impuestos normalmente, que les van a reembolsar ese dinero una vez el IRS tenga todo en su base de datos. La razón de estas demoras obedece a dudas que surgen sobre el cobro de cheques de ayuda o el desempleo, y algunos prefieren esperar. Una vez presentado el formulario 1040 en línea, se puede reclamar el reembolso y su estado puede consultarse en el sitio web del IRS. Afortunadamente, el tiempo de respuesta para el procesamiento de las declaraciones de impuestos se ha acelerado enormemente a lo largo de los años. Por ley, hay un periodo de 3 años para reclamar estos reembolsos. El 18 de abril es la fecha límite para presentar los impuestos y reclamar el dinero que el IRS podría devolverle. Importante, hay que rellenar todos los datos y evitar los errores. No incluir información básica como los números de seguro social de los dependientes pueden retrasar significativamente su reembolso. Pero si usted tiene derecho al reembolso y aún no lo recibe, lo puede reclamar siempre que tenga el comprobante de que se han presentado los impuestos. Que guardes por lo menos el PDF, si lo puedes guardar en papel muchísimo mejor, que coloques correctamente los datos bancarios, porque si no le puede caer la cuenta a otra persona o puede ser rechazado tu pago. El IRS recuerda que también se pueden retener los reembolsos si el contribuyente aún no ha presentado las declaraciones de 2019 y 2020. Y si no reclama ese dinero, se perderá y será enviado de nuevo al Departamento del Tesoro. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Estados Unidos emitirá pasaportes de género neutro. Se trata de una política menos invasiva para resguardar a las personas trans en los aeropuertos de Estados Unidos. Las personas que se identifiquen como no binarias también podrán elegir la opción X en lugar del género masculino o femenino en los kioscos de prechequeo. La medida de la administración Biden es parte de la conmemoración del Día de la Visibilidad Trans. Nueva York está convirtiéndose más y más en una ciudad sin ley. Se desatan más asesinatos a sangre fría y los robos a plena luz del día. Ya nadie aparentemente está a salvo. Ángela González con el siguiente reportaje. Lo que parecía ser una caminata se convirtió en un asesinato cuando un hombre que luego se dio a la fuga le dispara en la cabeza a corta distancia, al estilo sicariato, a este inmigrante de la isla caribeña Dominica, identificado como Peter Panther, economista de 26 años y quien no tenía antecedentes penales. Ocurrió en Far Rockaway, en Queens, un vecindario en el que la inseguridad se ha disparado desproporcionalmente. Los neoyorquinos no se sienten seguros a ninguna hora. A veces me siento nerviosa porque no sé lo que va a pasar. Ella dice, tomó servicios de taxi más seguidos por la inseguridad. Pero las mujeres no pueden caminar solas. Eso todo digo. A plena luz del día en el lujoso sector de Hudson Yards en Manhattan, esta persona que lleva una peluca anaranjada y con ladrillo en mano, sin importar que la estuvieran grabando, rompe la ventana de un taxi estacionado para robar un celular y dinero en efectivo. Testigos ya no se sorprenden ante el aumento de delitos descarados. Realmente casi estamos seguros de que las autoridades están ahí. Este año ha seguido con la misma tendencia de aumento en los crímenes cometidos, especialmente por jóvenes. Un reto que se suma a la gestión del alcalde Eric Adams. Los detectives están abrumados con tantos casos para investigar, pues la violencia no da tregua y sucede a diario en las calles de esta ciudad. Hasta el momento no hay arrestados en ninguno de los dos casos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Las autoridades colombianas frustraron un intento ilegal de contrabando de decenas de tarántulas desde Bogotá hacia la República Mexicana. 12 tarántulas ya habían muerto por falta de oxígeno y 131 fueron rescatadas. Eran transportadas en bolsas de plástico. Las arañas fueron confiscadas después de que una empresa de entrega informó sobre el descubrimiento de objetos extraños. Esto durante los procedimientos de inspección en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado. Los invitamos a que sigan con Cierre Edición. Regresamos después de la pausa. La NASA prepara un nuevo intento para tratar de encontrar vida extraterrestre.
En China ya usan un perro robot para mantener el orden de las regulaciones sanitarias. El robot de 4 patas está causando sensación. Ve las imágenes, se pasea por las calles de Shanghái, recordándole a la gente que usen mascarillas, se laven las manos, controlen su temperatura. A pesar de su pesada carga, se mueve con bastante agilidad. Y la NASA sigue buscando vida extraterrestre. La búsqueda se intensificó gracias a proyectos como el telescopio FAST de China y el James Webb. La NASA delineó un nuevo mensaje dirigido a formas de vida extraterrestre inteligentes. El mensaje en código binario incluye una introducción básica a las matemáticas, la composición química de los humanos, un mapa de la Tierra, incluso nuestra ubicación exacta en la Vía Láctea. El mensaje va a incluir una dirección de remite en caso de que algún extraterrestre quiera responder. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en Cierre Edición. Yo soy José Armando Ronstadt.